Muy buenos días, queridos pueblo Ecuador a la nación. En esta tarde invitamos a un tema de estudio bíblico número 8, tema Dios, el Hijo Jesucristo, su resurrección. Hay muchas sectas y mucho pueblo, muchos cantones y provincias que viven ahí. Algunos no creen que Jesús resucitó. La Biblia tiene la verdad. De eso queremos ver y queremos tener conocimiento del parte del Señor Jesús. Usted está invitado en este momento. Le esperamos que usted pueda buscar un bolígrafo y una agenda o una hojita para que puedas anotar los versos, los textos, para poder confirmar y para poder ver y para poder ser afirmado de la palabra del Señor Jesús. En este momento entonces le agradecemos su atención. Bienvenido a este canal. Comencemos. El Hijo Jesucristo, su resurrección. El tema más apasionante que aparece en la Biblia es el tema de la resurrección. Si no hubiera ocurrido la resurrección de Jesucristo, entonces nuestra fe sería vana. Y los cristianos seríamos miserables. Nos indica en el libro del 1 de Corintios capítulo 15, versículo 14 y 20. Muchos son los sectas que hay y siempre dice que Jesucristo no resucitó. Hay un sector que dice que Jesucristo no murió, sino que se desmayó. Otro dice que la autoridad religiosa pagaron a los soldados para que dijeran una mentira. Otro dice que la gente vio alucinaciones. Pero debemos ir a la única fuente confiable, la Santa Biblia. Dejemos que ellos nos declare el asunto. Queremos que declare nuestra palabra de Dios, que va a decir la verdad a usted, a mí. Entonces, estamos en ese tema. Primer punto. Jesús mismo dijo que lo mataría y que resucitaría. Lo está diciendo San Mateo capítulo 6, versículo 21. Es necesario ir a Jerusalén y ser muerto, resucitar al tercer día. El Hijo del Hombre será entregado, le matarían, mas al tercer día resucitará. Lo dice en el libro de San Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. El le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Libro de San Mateo 20, versículos 18 y 19. Lo afirma en ese verso. Otro versículo prueba lo mismo. San Lucas capítulo 9, versículo 22. Otro versículo nos afirma San Marcos capítulo 8, versículo 31. La Biblia dice que Jesucristo murió. Es necesario decir esto porque hay sectores que niegan que Jesús murió. Jesús fue sepultado porque murió. Lo afirma libro San Mateo capítulo 27, versículos 57 y 66. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Lo dice San Mateo 15,
versículo 37. José de Arimatea pide el cuerpo del Señor. Lo confirma el libro de San Lucas, capítulo 23, versículos 50 y 66. Que Jesucristo murió por nuestros pecados. Acuerda que Cristo murió por usted, por mí. Por eso tenemos un ser perdonado, pero en Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 16, nos dice en ese texto, en ese versículo: personas que vieron a Jesucristo resucitado. María Magdalena lo afirma San Marcos capítulo 16, versículo 9. A las demás mujeres, San Mateo 28 y 8, ahí lo dice: dos personas en el camino a Emaús, después de la resurrección, que iba dos personas y Jesús lo encuentra ahí. San Marcos capítulo 16, versículos 12 y 13. Ahí lo está indicando. Simón y Pedro, San Lucas 24, 32. A los 11 apóstoles también aparece Jesús después de la resurrección. Lucas 24, 36. 7 apóstoles aparentes junto al mar de Tibería. De nuevo aparece. Lo está diciendo el libro de San Juan capítulo 21, 2. Aparición final antes de la ascensión. Lucas capítulo 24, 44 y 51. Se apareció por 40 días a los apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 1 y 3. Se apareció a más de 500 hermanos. Lo dice en la Corintios capítulo 15, versículo 6. Se apareció al apóstol San Pablo, la Corintios 15, 8 y 9. Lo dice y lo afirma así: entonces, actos que hizo Jesucristo una vez que resucitó. Algunas sectas dicen que la resurrección del cuerpo de Jesús no fue verdad. Otro dice que se apareció en forma de gas o espíritu. Pero observemos lo que dice la Biblia. Observemos bien. Usted no cree por ninguna palabra humana a nadie, sino usted y yo debemos creer lo que dice la Escritura. Se sienta a la mesa y bendice el pan a los discípulos. Lo dice en el libro de San Lucas capítulo 24, versículos 30 y 31. Se presta a los 11 discípulos y come con ellos. San Lucas 24, 41 y 43. En ese versículo está afirmando: les pide a los discípulos que tomen sus manos y pies. Lo está indicando o lo dice San Lucas capítulo 24, 36 y 40. Hace el milagro de la pesca milagrosa. San Juan capítulo 21, 1 y 14. Ahí lo indica. Le pide a Pedro que aparte su rebaño o iglesia. Libro de Juan capítulo 21, 15 lo indica. Les dio orden de ir y predicar el evangelio, ir por todo el mundo
lo dice en San Mateo capítulo 28, versículos 16 y 20. Hemos visto Cristo su resurrección. Queridos, ¿por qué no aprovechamos en este mismo día? Estudio bíblico número 9. Tema Dios, el Hijo Jesucristo, su segunda venida. Queremos ver igualmente con usted que Jesucristo regresa por usted, por mí. Debemos estar preparados. Querido pueblo, querido amigo, el tema de la segunda venida del Señor es muy controversial debido a que los estudiosos de la Biblia o teólogos difieren en un sinnúmero de opiniones. Sin embargo, el Señor vendrá, no importa las opiniones, y eso es lo que vale. No importa si será antes, durante o después de la gran tribulación. Él vendrá y tomará su iglesia para sí. Eso es lo más importante. Aleluya, Jesús. Los antiguos cristianos usaban un tipo de saludo. Se saludaba con Maranata. ¿Qué quiere decir el Señor viene? O ven Señor pronto. Hay tres términos que describen la venida corporal o en persona del Señor. Los términos son griegos y así aparece en los Nuevos Testamentos griegos. Epifanía, aparición, manifestación, venida. Apocalipsis, revelación, aparición. Parousia, presencia corporal, venida, presentación. Epifanía es la aparición o venida de algo que sobreviene de arriba y de repente, algo que ha estado encubierto sin salir de la luz, y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 lo indica que Cristo viene. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo lo informa o lo dice la Timoteo 6:14. Es su manifestación y su reino. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo lo dice o lo está diciendo el libro de Tito capítulo 2 versículo 13. Estamos viendo o oyendo, estamos pudiendo conocer Jesucristo su segunda venida. No viene hasta la tierra, sino que viene hasta las nubes. Apocalipsis revelación. Manifestar, corre. El velo revela algo o cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. En la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13 lo informa en ese pasaje. Parousia, presencia personal, venida. En este punto veamos dos partes. La presencia corporal de persona en el Nuevo Testamento. Pablo se regocija con la venida de Estefanas. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 17 lo informa. Pablo recibe consuelo con la venida en presencia de Tito. Corintios capítulo 7 versículo 6.
Pablo le recuerda a los filipenses que deben ocuparse de su salvación en ausencia y presencia suya. Filipenses capítulo 2 versículo 12, la venida o presencia corporal de Cristo y qué señal habrá de su venida. San Mateo capítulo 24 versículo 3, así será la venida del Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 24 versículo 27 y 37 nos informa en ese pasaje, en ese versículo, cuando vendrá el Señor Jesús, cuando sea predicado el Evangelio en todo el mundo. Mateo capítulo 24 versículo 14 nos informa, nos afirma en ese pasaje, en ese versículo, cuando sea visible la apostasía y se manifieste el anticristo. Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, cuando el número de los elegidos esté completo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5, nadie sabe el día ni la hora exacta de su venida. San Mateo 24 36 lo dice en ese pasaje. ¿Cómo vendrá el Señor Jesús? Como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. En un abrir, cerrar de ojos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. Como un relámpago. San Mateo capítulo 24 versículo 27 lo está diciendo a usted y a mí, amados oyentes. ¿Para qué vendrá el Señor Jesús? Vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Usted y yo vamos a estar juzgados, amado oyente, amados que usted ve. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Para dar su debido castigo a los que se burlaron del Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10 lo informa ahí. Para ser glorificado por los verdaderos creyentes en Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Usted, yo, si somos creyentes, debemos ser verdaderos creyentes, no mediocres, para hacer nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5 lo está hablando a usted, a mí. Hemos visto Jesucristo, su segunda venida. Él es precioso, lindo. Él viene a llevar a usted, a mí. Y queremos aprovechar en este mismo momento, en este mismo instante, sea beneficiado para usted, para el pueblo, para la nación, para el Ecuador. Estudio bíblico número 10, tema la justificación del pecador. ¿Qué es la justificación del pecador? La justificación es el acto de Dios en la salvación, por el cual declara inocente al pecador, que es de la fe en Jesús. Romanos capítulo 3 versículo 26. Romanos capítulo 4 versículo 5. Ahí está diciendo, o ahí lo dice verdad. ¿Por qué es justificado el pecador? Por la fe en Cristo. ¿Por qué Dios en su gracia ha querido salvar al pecador que está completamente perdido? La ley divina declara al hombre culpable, delincuente, río merecedor de la maldición de la misma ley. La gracia de Dios para salvarle deshace este obstáculo, declarando justo. En donde afirma, o en donde dice, Romanos capítulo 3 versículo 19 y 23. También lo dice Tito capítulo 3 versículo 4 y 7.
y para poder declararlo justo, Dios lo redimió de la maldición de la ley por medio de la muerte de Cristo como sustituto del pecador, en la cual él fue hecho maldición por nosotros. Lo está afirmando, o lo dice Gálatas capítulo 3 versículo 16. También dice en Isaías capítulo 53 versículos 5 y 6. También lo afirma en la Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. Luego, así como Cristo llevó en su cuerpo los pecados nuestros y hizo satisfacción de ellos con su muerte, asimismo Dios pone a cuenta del pecador que confía en la muerte sustitutorio de Cristo, su justicia. Pedro capítulo 1 versículo 24. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Lo afirma en esos textos y en esos versos. También dice en Romanos capítulo 3 y versículo 24 y 26. ¿Cómo recibe el pecador esta justificación? Queremos ver. Si Dios da la justificación por gracia del pecador, la recibe por la fe en Cristo. Romanos capítulo 3 versículo 26 lo dice en ese pasaje. La gracia es la mano de Dios que se entiende hacia el hombre en su deseo de salvarlo. La fe es la mano del pecador que se extiende para recibir la justificación que Dios ofrece, y ambas se encuentran en la muerte redentora de Cristo. Estamos viendo la justificación del pecador y estamos huyendo, pero la fe mediante la cual el pecador es justificado es la que viene de un corazón que no confía en su obra como causa meritoria de salvación, y que de hecho deja obras con fin meritorio, y por el contrario deposito toda su confianza en la persona de Cristo y en su obra redentora como la única esperanza del pecador. Libro de los Romanos capítulo 4 versículo 5 lo está afirmando. También dice en el libro de los Hechos capítulo 13 versículo 39. También los afirma, lo dice libro de Gálatas capítulo 2 versículo 16, Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Mas la fe en Cristo produce buenas obras. La Sagrada Biblia, a la vez que afirma que no somos salvados por las obras, dice que la fe sin obra es muerta, y no hay contradicción alguna. La fe en Cristo es la causa de nuestra salvación. La buena obra, el fruto, lo está afirmando el fruto del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2 versículo 8, 10. Queridos, hemos visto justificación del pecador. En este mismo instante queremos también tener conocimiento. Estudio bíblico número 11. Tema de santificación. Tú y yo debemos ser santificados. ¿Qué es la santificación? Podemos preguntar. La santificación es el proceso que comienza con la regeneración y terminará con la glorificación, en el cual el germen de la nueva vida que implanta el nuevo nacimiento es desarrollado.
lo indica en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Las Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y 24. Ahí lo está hablando y lo dice. Cuando fuimos regenerados, nacidos como débiles, niños en Cristo, ahora en la santificación estamos desarrollándonos para ser hombres perfectos. Lo indica la Corintios capítulo 3 versículo 1. Y también está indicando Efesios capítulo 4 versículo 13. ¿Por qué debemos ser santificados? Porque lo necesitamos, pues la humanidad perdió toda santidad en la caída, y sin santidad nadie verá al Señor. Lo indica en Hebreos capítulo 12 versículo 14. Porque Dios tiene el propósito de hacer un pueblo santo para hacer Antiguo Testamento, libro del Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6. Nuevo Testamento, Titos 2 y 14. Porque la voluntad del Señor es la santificación de su Hijo, como individuos. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Colosenses capítulo 1 versículo 21. ¿Cómo somos santificados? No por obra nuestra, complemento de la ley, ayuno, penitencia, disciplina, etc. No. Gálatas capítulo 3 versículos 2 y 3. Es la obra de Dios por el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, que el Espíritu Santo santifica. Romanos capítulo 15 versículo 16 lo está indicando. La Corintios capítulo 6 versículo 11 lo dice así. Por la palabra de Dios como instrumento del Espíritu Santo, está hablando en Juan capítulo 17 versículo 17 19. Lo dice en Efesios capítulo 5 versículo 25 y 26. Lo afirma a usted, a mí en ese pasaje. Nuestra fe en Cristo nos hace participante de esta obra de Dios. Libro de los Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 26, versículo 18. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nuestro rendimiento de cuerpo y alma al Señor permite que esa obra vaya en progreso. Lo informa o lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 19. Y en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17 y 7:1 lo está hablando. Con esto lo terminamos y agradecemos a usted, agradecemos a nuestros amigos ecuatorianos, nuestros amigos y hermanos en Cristo de otras naciones. También hemos sido bendecidos, no conmigo, sino con la palabra del Señor Jesucristo. Resultado de la santificación, crucifixión al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6-11 lo indica en ese pasaje. Crecimiento, adelanto de la gracia cristiana. La Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 y 13 lo indica en ese pasaje. Tesalonicenses capítulo 1, 3 también lo está afirmando o lo confirma. La voluntad del creyente es cada día más acorde con la de Dios. Filipenses capítulo 3 versículo 13 lo dice en ese pasaje. La Sagrada Escritura enseña que los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, engendrados del Espíritu Santo, no se apartará para perecer irremediablemente, sino que permanecerá hasta el fin. Lo afirma o lo dice Juan capítulo 6 versículo 37, Juan capítulo 10 versículo 27 y 29.
Muchas gracias, queridos oyentes. No soy pastor, ni tampoco soy maestro, ni soy evangelista, ni soy profeta. Bendecimos en sus hogares, en sus matrimonios, en sus trabajos, en ustedes, para ustedes, en el nombre de Jesucristo. Solamente soy un servidor para usted, para Cristo. Amén.